Imagina por un instante que el Amazonas no es la selva que conoces hoy. No hay árboles interminables ni cantos de aves ocultos entre la niebla. Frente a ti se extiende un mar colosal, silencioso, tan vasto que el horizonte parece desaparecer. El agua permanece inmóvil, hasta que algo se mueve bajo la superficie. De pronto, una criatura gigantesca emerge del lodo. Su cuerpo es más largo que un autobús. Su mandíbula se cierra con una fuerza imposible, y en un solo movimiento atrapa a una tortuga del tamaño de un automóvil, arrastrándola hacia la oscuridad. Esto no es ficción ni una escena de cine. Es el Amazonas de hace millones de años, cuando la región más verde del planeta era en realidad un océano interior, un mundo dominado por monstruos reales. ¿Qué fuerza fue capaz de transformar una selva entera en un mar continental? ¿Cómo desaparecieron criaturas tan colosales que hoy parecen imposibles? Para entenderlo, debemos retroceder a un pasado remoto, a una época en la que el Amazonas era cientos de veces más salvaje, más extenso y más aterrador que cualquier cosa que exista hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu manera de ver la selva. Si esta imagen ya logró atraparte, lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo un paraíso verde se convirtió en un océano de monstruos y qué huellas de ese mundo perdido siguen ocultas bajo la selva actual. Y antes de continuar, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana. Así nos ayudas a seguir trayendo historias reales, increíbles y olvidadas por el tiempo, historias que no se cuentan en ningún otro lugar. Para entender por qué el Amazonas fue un lago gigante, viajamos al Mioceno, entre hace 23 y 5 millones de años, cuando Sudamérica era un mundo distinto. Los Andes apenas empezaban a levantarse, mientras el centro del continente, lo que hoy es la cuenca amazónica, era una vasta depresión, más baja que el nivel del mar y rodeada por llanuras. Sudamérica estaba aislada del resto de masas continentales, y esa soledad obligó a su fauna a evolucionar por caminos propios, impredecibles, fascinantes. En ese laboratorio natural ocurrió uno de los experimentos más extraordinarios de la historia de la vida. Nació el sistema megahumedal de Pebas. Su nombre proviene de una región del Perú donde los geólogos hallaron capas de sedimentos cargadas de fósiles de agua dulce. A partir de esos registros, los científicos propusieron que, entre hace 23 y 11 millones de años, el occidente de la Amazonia central no era un bosque, sino una red descomunal de lagos, pantanos y ríos que cubría más de 1 millón de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Egipto. No se trataba de un lago único y perfecto, sino de un laberinto acuático, un rompecabezas de canales, turberas y lagunas que se conectaban y se separaban con las estaciones. En años de crecida, el agua podía desbordarse durante cientos de kilómetros, y al retirarse, dejaba al descubierto planicies de barro donde la vida luchaba por cada bocanada de aire. Todo estaba ligado al pulso de la montaña. A medida que las placas chocaban, los Andes se elevaban, bloqueando el drenaje de antiguos ríos que antes corrían hacia el Pacífico. El agua, sin salida, se acumuló hasta formar un mar interior en el corazón del continente. Con el tiempo, ese mar se convirtió en una red de lagos y ríos lentos, cargados de sedimentos, espesos, fértiles, rebosantes de vida. Pebas era un universo de paradojas. Había zonas con agua apenas salobre por la influencia atlántica y otras con agua dulce o estancada. Esa mezcla creó un ecosistema de transición donde peces, tortugas y criaturas anfibias cambiaban sin descanso, convirtiendo a Pebas en una cuna gigantesca de evolución. Los paleontólogos han rescatado de aquellos sedimentos una lluvia de pistas. Conchas de caracoles, valvas de moluscos, espinas de peces, dientes de cocodrilos, caparazones de tortugas colosales y hasta troncos de árboles de pantano mineralizados. Todo señala lo mismo. Allí hubo un sistema de agua dulce tan vasto que cuesta imaginarlo. Pero la mayor importancia de Pebas no es solo su tamaño ni su biodiversidad, sino su papel geológico. Fue el escenario sobre el que nacería el río Amazonas moderno. A medida que la cordillera de los Andes continuó elevándose lentamente, el sistema de Pebas comenzó a romperse desde dentro. Las barreras naturales cambiaron, el agua buscó nuevos caminos y por primera vez encontró una salida definitiva hacia el este, rumbo al Océano Atlántico. Ese momento marcó el nacimiento de algo colosal, el primer pulso del sistema fluvial más grande que haya existido en la Tierra. Entre hace 17 millones de años, aquel inmenso mundo de lagos, ríos lentos y pantanos interminables empezó a desaparecer.
En su retirada dejó capas profundas de sedimentos y una base geológica que terminaría moldeando por completo la cuenca amazónica actual. Pebas no fue solo un ecosistema antiguo, fue el ancestro directo del Amazonas moderno. Sin su existencia, la selva tal y como la conocemos jamás habría sido posible. El lodo rico en nutrientes que quedó atrás fertilizó los suelos y creó el escenario perfecto para que las especies que sobrevivieron se adaptaran, evolucionaran y se multiplicaran, hasta dar origen a miles de formas de vida únicas en el planeta. Incluso hoy, los científicos siguen debatiendo su verdadera extensión, su profundidad y cuánto tiempo llegó a existir. Algunos creen que no fue un único lago continuo, sino una red gigantesca de ríos entrelazados y pantanos sin fin. Pero más allá de su forma exacta, hay algo en lo que todos coinciden. Pebas fue uno de los mayores sistemas de aguas continentales en la historia de la Tierra. Y sobre ese cimiento se levantó el Amazonas, el auténtico corazón verde del planeta. Ese es el mundo en el que se desarrolla nuestra historia. Un paisaje dominado por el agua, sofocante y primitivo, donde el aire era denso y la tierra firme casi inexistente. Un entorno sin fronteras claras, moldeado por corrientes lentas, llanuras inundadas y cielos eternamente cargados de humedad. Allí, en ese reino salvaje y cambiante, surgieron criaturas de proporciones descomunales que no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en los amos absolutos de su entorno. Durante millones de años, nada les disputó el dominio. Sin embargo, el mismo poder geológico que les permitió existir terminó por sellar su destino. Los movimientos profundos de la Tierra volvieron a alterar el equilibrio. El agua retrocedió, y aquel mundo acuático comenzó a desaparecer, arrastrando consigo a sus gigantes. Ahora que sabes que el Amazonas antiguo no fue una selva, sino un vasto y enigmático mar interior, es momento de cruzar el umbral. Sumérgete en las aguas de Pebas y conoce a los verdaderos soberanos de ese mundo perdido. Los colosos prehistóricos que gobernaron sus profundidades cuando la Tierra aún estaba escribiendo las reglas de la vida. Si Pebas fue un mundo acuático sin orillas, Purusaurus fue su monarca indiscutible, un depredador colosal e implacable, casi invencible. Los fósiles muestran que no solo fue el mayor cocodriliano que vivió en Sudamérica, sino uno de los depredadores más grandes de la historia de la Tierra, superado solo por unos pocos dinosaurios carnívoros. Su nombre honra al río Purus en Brasil, donde se hallaron sus primeros restos. Con base en un cráneo gigantesco encontrado en Venezuela, los paleontólogos estiman que alcanzó alrededor de 12 metros de longitud, pesó unas 8 toneladas y poseyó un cráneo de más de medio metro de largo, descomunal a escala humana. Con esas proporciones, Purusaurus era el ápice de Pebas, sin rivales reales. Desde tortugas gigantes hasta peces enormes, o mamíferos que se acercaban a la orilla, todo podía convertirse en su presa. Su mordida habría ejercido entre 12.000 y 15.000 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente 3 veces más que la del cocodrilo del Nilo, y por encima incluso del temido Tyrannosaurus rex. Un solo chasquido de sus mandíbulas bastaba para destrozar el caparazón de una tortuga, como si una persona quebrara una cáscara de huevo. Prefería aguas someras y turbias, donde el limo ocultaba su cuerpo colosal. No era un corredor, era un espectro que acechaba. Solo los ojos y las narinas asomaban sobre la lámina de agua antes de explotar en un relámpago de músculo, apresando a su víctima en un instante. La anatomía de su cráneo revela adaptaciones extremas a la depredación. Más profundo y grueso que el de los cocodrilos modernos, podía soportar presiones de mordida descomunales. Sus músculos mandibulares generaban una potencia de trituración devastadora. Sus dientes cónicos, cada uno del tamaño de un dedo humano, no eran para desgarrar, sino para aferrar y pulverizar. La herramienta perfecta para un maestro del agua. Se han hallado fósiles de Purusaurus por toda la cuenca amazónica, desde Venezuela y Colombia hasta Perú y el occidente de Brasil, señal de que dominó un sistema interconectado que le permitía moverse como hoy lo hacen los cocodrilos marinos. Una prueba especialmente contundente es el caparazón de una tortuga gigante con marcas de mordida que encajan con los dientes de Purusaurus. Fracturas profundas que registran el choque violento entre dos titanes del Mioceno. Imagina esas aguas turbias. Mientras la tortuga emergía torpemente entre los juncos, Purusaurus se lanzaba desde la penumbra, hacía saltar el agua hacia el cielo y la arrastraba al fondo. Era la fuerza cruda de la naturaleza antigua, convertida en máquina perfecta de caza. Pero como todos los imperios, su reinado terminó cuando Pebas desapareció. Aún así, cuando miramos los ojos fríos de los caimanes actuales, casi vemos la sombra de aquel rey perdido, Purusaurus, señor de las aguas del Amazonas. Si Purusaurus encarnaba el terror absoluto de aquellas aguas, Stupendemis representaba otro tipo de poder. No el de la velocidad ni el de la emboscada, sino el de la resistencia, la calma y una adaptación casi perfecta a un mundo inestable.
Este coloso de caparazón no necesitaba cazar para dominar su entorno. Su sola presencia imponía respeto. Los fósiles hallados en regiones que hoy pertenecen a Colombia, Venezuela y Perú revelan a una criatura de dimensiones difíciles de imaginar. Un caparazón que podía alcanzar alrededor de 3,3 metros de longitud y un peso que superaba holgadamente la tonelada, comparable al de un coche pequeño. Para ponerlo en perspectiva, la mayor tortuga de agua dulce que existe en la actualidad apenas alcanza los 0,8 metros y ronda los 50 kilogramos. Stupendemis no solo la superaba, la hacía parecer diminuta. Su caparazón era grueso, ancho y extraordinariamente resistente, diseñado para desplazarse con estabilidad por aguas lentas, turbias y cargadas de sedimentos, donde la visibilidad era mínima y la paciencia era una ventaja evolutiva. Pero lo más intrigante eran ciertas protuberancias óseas que sobresalían del caparazón de algunos individuos, estructuras similares a cuernos que probablemente pertenecían a los machos. Estas formaciones sugieren enfrentamientos rituales por territorio o por pareja, algo extremadamente inusual en tortugas y una pista clara de un dimorfismo sexual marcado. Todo apunta a que Stupendemis no era solo un gigante pasivo, sino una criatura con comportamientos sociales complejos, capaz de interactuar, competir y adaptarse en uno de los ecosistemas más extremos que haya existido. En el mundo de Pebas, incluso la calma podía ser colosal. El tamaño descomunal de Stupendemis no fue un accidente, sino el resultado directo de un entorno casi perfecto para el gigantismo. Pebas ofrecía un espacio inmenso, estable y rebosante de alimento, con muy pocos depredadores capaces de representar una amenaza real. Su caparazón funcionaba como una fortaleza móvil prácticamente inexpugnable y solo una criatura poseía la fuerza suficiente para intentar atravesarlo. Purusaurus, el coloso entre los cocodrilos. En aquellas aguas abundaban las algas, las plantas acuáticas y los restos orgánicos que se acumulaban lentamente en el fondo. Una fuente constante de energía que permitía a Stupendemis crecer durante décadas sin interrupciones. Todo indica que se desplazaba con lentitud, deslizándose por aguas tranquilas y fangosas, filtrando partículas y materia vegetal mientras avanzaba. Su fisiología le habría permitido permanecer sumergida durante largos periodos, protegida por una gruesa capa de grasa que aislaba su cuerpo y le daba flotabilidad. Aunque pasaba la mayor parte de su vida en el agua, no estaba completamente atada a ella. Como sus parientes actuales, probablemente salía a tierra firme en momentos concretos para excavar nidos y depositar sus huevos, un ritual vulnerable en un mundo dominado por gigantes. Los fósiles cuentan una historia aún más cruda. Muchos caparazones presentan marcas profundas y desgarradoras que encajan perfectamente con la dentadura de Purusaurus. No son simples arañazos, sino señales claras de ataques violentos. Y lo más asombroso es que algunas de esas heridas muestran signos de curación. Stupendemis no solo fue atacada, también sobrevivió. Sus huesos cicatrizados son testigos de una resistencia casi imposible, de enfrentamientos en los que la armadura cumplió su función. A pesar de su tamaño colosal, no era una depredadora agresiva. Sus mandíbulas, relativamente débiles, estaban adaptadas a una dieta basada en plantas blandas, frutos caídos y restos de animales muertos. De este modo, actuaba como un auténtico filtro biológico, reciclando materia y contribuyendo al equilibrio del ecosistema de Pebas. Sin embargo, bajo la aparente calma de aquel mundo inundado, la paciencia siempre compartía espacio con el peligro. Porque en esas aguas antiguas, incluso los gigantes podían convertirse en presas. En el fango habitaba un cazador callado, Fractocephalus, el gran bagre de cola roja. Hoy existe en versión reducida, pero en el Mioceno alcanzó tamaños asombrosos, más de 3 metros de longitud y varios cientos de kilogramos de peso. Comparado con los bagres actuales, podía ser hasta 10 veces mayor, uno de los depredadores de agua dulce más imponentes de la historia sudamericana. Tenía la cabeza aplanada, una boca inmensa y largos barbillones con los que sentía movimientos en la oscuridad. En las aguas turbias de Pebas, donde ver era un lujo, sus barbas eran unos segundos ojos que percibían vibraciones mínimas. No perseguía, esperaba. Enterrado bajo el limo, inmóvil. Atacaba solo cuando un pez, un ave acuática o incluso una tortuga joven pasaba lo bastante cerca. En un chasquido, su boca, tan ancha como un cubo, se abría y creaba una succión poderosa que engullía agua y presa en el mismo instante. Sin rugidos ni aspavientos. Un silencio que le valió un apodo no escrito: el fantasma rojo del Amazonas antiguo. Sus restos aparecen en múltiples capas de sedimentos a lo largo de la cuenca, señal de una adaptabilidad extraordinaria. Prosperó en aguas dulces y en otras levemente salobres. Y cuando Pebas se rompió en ríos y pantanos más pequeños, Fractocephalus resistió, encogiéndose poco a poco hasta las especies actuales. Dicho de otro modo, mientras muchos gigantes del Mioceno desaparecían,
Este bagre fue uno de los pocos supervivientes de la era Pebas. Si Fractocephalus dominaba el silencio del fondo, Arapaima reinaba en la superficie. Al igual que Purusaurus y Stupendemis, el Arapaima antiguo alcanzó proporciones sorprendentes, más de 4,5 metros de longitud y por encima de 200 kilogramos, el mayor pez de agua dulce conocido que haya habitado Sudamérica. Con cuerpo de lanza, escamas como blindaje y un secreto evolutivo crucial, podía respirar aire gracias a una modificación de la vejiga natatoria. Esta ventaja le permitió sobrevivir en aguas pobres en oxígeno, muy comunes en Pebas, donde el barro y la vegetación en descomposición devoraban el aliento del agua. Cada pocos minutos, el Arapaima tenía que subir a la superficie y tragar aire. Un espectáculo que marcaba el ritmo del lago antiguo. No era solo tamaño, era inteligencia depredadora. En lugar de perseguir, emboscaba. Esperaba cerca de la superficie a que peces menores, aves o insectos se acercaran. Y con un chasquido explosivo generaba un vacío que aspiraba agua y presa a la vez. Sus descendientes actuales pueden incluso saltar como delfines para atrapar aves o pequeños mamíferos. Es muy probable que sus ancestros en Pebas ya practicaran esa acrobacia. Sus escamas eran una obra maestra, un compuesto natural con una capa externa dura, casi de armadura, y otra interna flexible que absorbía impactos. Eso lo hacía casi inmune a mordidas de cocodrilos o pirañas primitivas. Por eso algunos científicos lo llaman el tanque biológico del agua dulce. Juntos, Fractocephalus y Arapaima eran pilares del entramado trófico, controlaban poblaciones de peces menores y plancton, y mantenían el equilibrio donde la vida comenzaba y terminaba en un ciclo sin descanso. Si Purusaurus estaba en la cúspide, Arapaima y Fractocephalus sostenían el medio y el fondo del mundo sumergido. Hasta aquí el mundo sumergido de Pebas parecía gobernado por el silencio. Cazadores que no corrían, que esperaban. Sombras gigantes bajo el agua. Pero si levantabas la mirada desde ese fondo turbio, el dominio no terminaba ahí. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Qué te impresiona más de este ecosistema antiguo? ¿La fuerza invisible del agua? ¿O lo que aún no hemos visto sobre ella? Si este viaje te está atrapando, deja un like y suscríbete. Porque en el siguiente capítulo no miramos hacia abajo. Miramos al cielo, y descubrimos quién reinaba sobre las aguas de Pebas. El mundo no pertenecía solo a los cazadores del agua. Sobre la lámina del lago, entre árboles anegados, existía otro dominio, el de las aves antiguas, descendientes de dinosaurios aferradas a su lugar en los pantanos húmedos. Si pudiéramos mirar Pebas desde un promontorio, nos golpearía algo más que la expansión del agua, un cielo repleto de alas. Desde gigantes pescadores hasta aves pantaneras cuyos llamados resonaban por kilómetros. Una de las más extrañas aún vive hoy, el oacín, de nombre científico Opisthocomus. Los estudios fósiles sugieren que sus ancestros aparecieron ya en tiempos del Mioceno, hace más de 15 millones de años. Vivía en las orillas del lago, comía hojas y se comportaba como ninguna otra ave. Su rasgo más singular es el estómago fermentador, casi de rumiante. No digiere como las aves típicas, sino que fermenta lentamente las hojas, lo que le da un olor penetrante que le valió el apodo de ave hedionda entre pueblos amazónicos. Puede sonar cómico, pero aquella tripa fue una estrategia perfecta en los humedales antiguos, donde abundaba la vegetación acuática. Y hay un detalle que lo convierte en fósil viviente. Cuando es polluelo, posee garras en las alas. Con esas garras, trepa entre ramas inundadas y si cae al agua, puede nadar y volver al nido escalando. Al crecer, las garras desaparecen, pero su existencia recuerda un pasado en que aves y dinosaurios aún no se habían separado por completo. Fósiles de parientes del oacín en sedimentos de Pebas confirman que este linaje lleva decenas de millones de años atravesando cambios, climas y extinciones. El antiguo Amazonas no fue solo refugio de aves comehojas. Junto al oacín y otras aves acuáticas menores, volaban depredadoras del cielo. Se han hallado restos de pelagornítidos, aves marinas prehistóricas con proyecciones óseas a modo de dientes en el pico, que sobrevolaron aguas someras de Sudamérica. No sabemos si anidaron directamente sobre Pebas, pero en esa era el continente bullía de aves piscívoras tan grandes como águilas, algunas con envergaduras de hasta 4 metros. Muy cerca del área amazónica moderna, los fósiles sugieren la presencia de especies emparentadas con halcones risueños cazadores de serpientes. Y con las seriemas, aves corredoras depredadoras incapaces de volar que recordaban a velociraptores en miniatura. Sobre la superficie de Pebas, grandes aves pescadoras podían caer como flechas, atravesar juveniles de arapaima o bagres pequeños y remontar el vuelo dejando un rastro de diamantes líquidos bajo el sol. Un espectáculo tan sobrecogedor como ver águilas cazando salmones en el norte helado o garzas acechando en el Nilo. Otras aves se adaptaron para convivir con peces gigantes, como garzas, cigüeñas y espátulas primitivas.
Huesos largos y picos finos en sedimentos antiguos hablan de los ancestros de nuestras garzas modernas. Aquellas aves tal vez medían entre 1,5 metros y 2 metros, extendían las alas y esperaban inmóviles durante horas para lanzar una estocada precisa. En zonas someras, incluso pudieron vivir aves corredoras sin vuelo, similares a los ñandúes sudamericanos, que se movían entre islas flotantes buscando peces pequeños, insectos y carroña. Pese a lo fragmentario de los restos, todo apunta a lo mismo. El Amazonas antiguo fue un paraíso de aves, con cientos de especies que volaban, vadeaban y corrían sobre el mismo lienzo inmenso. Cuando las aguas de Pebas subieron y anegaron millones de kilómetros cuadrados, gran parte del centro de Sudamérica se transformó en un archipiélago continental. Las tierras altas, colinas rocosas y bosques antiguos quedaron como islas perdidas en una extensión líquida. Allí, la vida siguió adaptándose, y en esos refugios evolucionaron los primeros primates y mamíferos del Amazonas que hoy podemos rastrear, vestigios de un capítulo único en la historia evolutiva del continente. Durante el Mioceno, con las llanuras cubiertas por agua, las alturas se volvieron oasis biológicos. Cada isla funcionó como un laboratorio natural donde poblaciones animales quedaron aisladas durante miles o incluso millones de años. Separadas por un mar interior, evolucionaron de forma independiente, igual que Charles Darwin observaría mucho después en las Galápagos. Algunos primates antiguos, parientes lejanos de los monos del Nuevo Mundo, como formas afines a Saimiri, Cebus y Neosaimiri, vivieron en bosques inundados y se alimentaron sobre todo de frutos e insectos. Eran más pequeños que sus equivalentes asiáticos o africanos, de entre 40 y 60 centímetros de longitud, pero extremadamente ágiles. Podían saltar entre copas con precisión quirúrgica, y sus colas largas les daban equilibrio, tal y como sucede hoy con los monos ardilla y los capuchinos. Como el bosque era perpetuamente húmedo y la luz apenas se filtraba, estos primates abrazaron un modo de vida tridimensional. Moverse y vivir en las capas altas del dosel en lugar de exponerse al suelo, donde acechaba, oculto, Purusaurus. Los fósiles revelan hombros y articulaciones muy flexibles, perfectos para trepar y saltar entre ramas, una habilidad esencial en un mundo donde el agua podía ser trampa mortal. Mientras los primates dominaban las alturas, mamíferos grandes reinaban en las pocas llanuras secas y orillas. Entre ellos estaban los ancestros de los perezosos terrestres gigantes, miembros de familias como Megatheridae y Mylodontidae. Aunque el Mioceno amazónico precede a los perezosos realmente descomunales, los primeros ya estaban allí, alrededor de Pebas. No eran todavía tan colosales como el posterior Megaterio, pero erguidos sobre dos patas, podían superar los 2 metros de altura, con garras largas para trepar y desenterrar raíces. Probablemente se alimentaban de hojas tiernas de la ribera, arrancaban tubérculos de los suelos blandos y usaban sus garras como defensa. Con su paso lento, cuerpos voluminosos y pelaje espeso, encarnaban otra estrategia evolutiva: vivir despacio, gastar poca energía y cambiar velocidad por longevidad y resistencia en un entorno duro. No eran los únicos. La región de Pebas albergó ungulados extraños y hoy extintos, como notoungulados y litopternos, grupos exclusivos de Sudamérica, ajenos a nuestros ciervos, camélidos o caballos, aunque a veces se les parecieran. Habitaban dispersos por las islas, comían hierbas y hojas, y probablemente nadaban bien para cruzar brazos de agua. Especies pequeñas, como Protypotherium o Cochlopsina y formas afines, tenían hocicos alargados y dentición adaptada a pastar vegetación ribereña blanda. Para su desgracia, pudieron ser presas de Purusaurus o de cocodrilos menores agazapados en la orilla. Lo que hacía especial a Pebas era la frontera borrosa entre tierra y agua. Muchos mamíferos desarrollaron rasgos semiacuáticos para sobrevivir en un mundo líquido. Un ejemplo fascinante fueron los roedores gigantes, ancestros de los capibaras, los mayores roedores del mundo. Dientes e incisivos fósiles muestran adaptaciones para roer plantas acuáticas y raíces, y extremidades robustas para nadar en pantanos. Estos animales desempeñaron un papel crucial en la red alimentaria de Pebas. Sirvieron de presa a cocodrilos y aves de rapiña. Y al mismo tiempo dispersaron semillas con sus excrementos, una simbiosis temprana entre mamíferos y flora amazónica. Otro linaje notable fue el de las nutrias antiguas, como Cyanogale y formas tempranas de Pteronura brasiliensis. Eran cazadoras veloces de aguas someras, expertas en sorprender peces, cangrejos e incluso aves pequeñas. Frente a colosos como los cocodrilos o los grandes peces, las nutrias tenían una ventaja incuestionable: la velocidad. Salían disparadas del agua como un latigazo, y solo quedaban ondas sobre la superficie. Sus cráneos revelan músculos potentes y dientes trituradores, ideales para romper caparazones de bagres y crustáceos. Todo lo que hemos visto,
Los cocodrilos colosales, la tortuga del tamaño de un coche, los peces depredadores ancestrales, las aves del cielo pantanoso, los monos y los perezosos de las islas. Existió gracias a una condición: Pebas seguía vivo. Pero en la naturaleza, nada dura para siempre. Entre hace 10 y 7 millones de años, grandes cambios geológicos sellaron el destino del megahumedal, esa vasta mar interior sudamericana. Los mismos Andes que le habían dado la vida dictaron su final. Mientras la placa de Nazca se hundía bajo la sudamericana, la cordillera se alzó más y más, inclinando el continente hacia el este. Las aguas de Pebas empezaron a tallar nuevos canales hasta el Atlántico y se unieron en ríos más pequeños, los precursores del Amazonas. A medida que el agua se retiraba, quedaron enormes llanuras de inundación y humedales de barro. Incontables criaturas quedaron atrapadas. Purusaurus, Stupendemis y los arapaimas antiguos perecieron en lagunas que se secaban. Fue una extinción silenciosa, no causada por asteroides o volcanes, sino por el paso del tiempo y un planeta que se reacomodaba. Durante millones de años, los sedimentos se acumularon y formaron esos suelos aluviales rojizos que hoy son la base de la selva amazónica. Algunas especies se adaptaron y sobrevivieron. Arapaima y el gran bagre Fractocephalus redujeron su talla, mientras tortugas y aves acuáticas siguieron evolucionando hasta convertirse en las especies que conocemos. Purusaurus, en cambio, no pudo adaptarse. Desapareció, dejando fósiles colosales sepultados en arcillas que aún cuentan su historia. Alrededor de hace 7 millones de años, las aguas empujadas por los Andes abrieron por fin su camino al mar y nació el río Amazonas. Desde entonces, arrastra sedimentos capaces de redibujar un continente. Del barro de Pebas brotó el bosque, los animales cambiaron, y en un latido geológico nació la selva amazónica. La desaparición de Pebas nos recuerda que todo final es semilla de un comienzo. Incluso hoy, cuando el Amazonas fluye, lleva en su corriente la sangre del antiguo lago, alimentando a la tierra como lo ha hecho durante millones de años. Hoy, cuando observamos al Amazonas abrirse paso entre un manto infinito de vegetación, resulta casi imposible imaginar que bajo ese verde exuberante se esconde la huella de un mundo completamente distinto. El suelo que hoy sostiene árboles gigantes y ríos interminables fue, hace millones de años, el fondo silencioso de un lago colosal, un lugar donde criaturas imposibles dominaban y donde vastas regiones del continente permanecían sumergidas bajo las aguas. Pebas desapareció, sí, pero nunca se fue del todo. Su legado sigue vivo en cada capa de sedimento, en la forma de los ríos, en la diversidad asombrosa de peces y en las aves que cruzan el cielo amazónico siguiendo rutas trazadas por antiguos humedales. Todo en esta región lleva impresa la memoria de aquel pasado acuático. Es una lección poderosa. La tierra nunca permanece quieta. Cambia, se transforma y reinventa su propio rostro una y otra vez. Los gigantes que una vez reinaron hoy son fósiles, y los dominios más vastos pueden desvanecerse con el tiempo. Si esta historia de un mundo perdido ha despertado algo en ti, recuerda que cada lluvia que cae sobre el Amazonas es un eco lejano de Pebas, un susurro ancestral que nos habla de desaparición, adaptación y resistencia. Porque incluso cuando todo parece desaparecer, la vida siempre encuentra la forma de continuar. Si te ha atrapado este viaje al mar interior del Amazonas, deja tu me gusta, suscríbete y acompáñame para seguir desenterrando secretos ocultos de nuestro planeta. Porque el pasado nunca se ha ido del todo. Solo espera, paciente, bajo el barro y la memoria, a que volvamos a escucharlo. Y créeme, lo mejor, lo más inesperado, aún está por emerger de las profundidades.